Hola, buenos días. Bienvenidos a la segunda clase de la segunda evaluación de inglés del nivel 1. Vamos a empezar, como veis, hoy 19 de enero tenemos que acabar el tema 1 hasta el final y empezar la primera parte del tema 2. El último día os dejé varios ejercicios para que los hicierais y lo primero que vamos a hacer es corregirlos. La primera frase, que consistía en ordenar los adjetivos, quedaría así: a beautiful old French leather passenger seat. Vale, todo se refiere a asiento, seat, que es el nombre, y había que ordenarlo de acuerdo con la regla que vimos el día anterior. Vale, primero los de opinión, luego shape, forma, tamaño, etcétera. La siguiente frase quedaría: an antique green English cotton hat. Y la última, a pair of new brown American plastic basketball trainers. No se había puesto a pair of, ¿vale? Eso fue error mío. Tenía que especificar a pair of. El siguiente ejercicio era traducir. La primera frase quedaría así: that book is as interesting as the other. Ese libro es tan interesante como el otro. La siguiente frase: you are better than him. Tú eres mejor que él. La siguiente: that is the worst meal in the world. Esa es la peor comida del mundo. La siguiente: I am the least lucky. Soy el menos afortunado. Y la última: read more slowly. Lee más despacio. Vale, pues vamos a empezar hoy con los determinantes de cantidad. Entonces, determinantes de cantidad en el libro tenéis recogidos almost, que significa casi, y os pongo ahí un ejemplo. He's almost as nice as you. Él es casi tan simpático o tan majo como tú. Nearly, que significa también casi, y se coloca después del verbo, igual que almost, y quedaría así: you are nearly as nice as her. Y just, que quiere decir simplemente o solo, bueno, depende del contexto, ¿vale? Pero en este contexto significa simplemente. You are just as nice as him. Tú eres solo o simplemente tan simpático como él. Vale, siempre es comparaciones de igualdad, que ya las vimos el otro día, son con as más el adjetivo más as, y si es negativa, pues es as not más el adjetivo más as. No quiere decir que estos tres determinantes de cantidad se utilicen únicamente en comparaciones de igualdad, pero bueno, en el libro os los explican dentro de las comparaciones de igualdad. Luego os aparece como cuantificador también too, que significa demasiado y que se coloca siempre delante del adjetivo o el adverbio. Entonces tenéis: that book is too boring, ese libro es demasiado aburrido. The train goes too slowly, el tren va demasiado despacio. Como veis, delante del adjetivo, que en la primera frase sería boring, o delante del adverbio, que sería slowly, en la segunda frase. Los gentilicios, bueno, los gentilicios ya sabéis en español que son los que nos indican de dónde procedemos. Entonces, adjetivos gentilicios son aquellos que indican la procedencia geográfica. Se escriben en mayúscula, ¿vale? Muy importante, siempre la primera letra en mayúscula. En inglés siempre es así. Entonces, bueno, yo ahí os he puesto varios ejemplos, pero bueno, podéis completar los que tenéis en el libro, en el cuaderno, pues mirando una página web, y ahí encontráis gentilicios. Ahí os he puesto unos cuantos. Podemos usarlos como adjetivo. Por ejemplo, I've bought some Italian shoes. He comprado unos zapatos italianos, ¿vale? Ahí Italian está completando a shoes, que son zapatos, entonces actúa de adjetivo. Puede actuar también como idioma, refiriéndose al portugués como idioma. Can you speak Portuguese? En el caso de que ese lugar, ese país, tenga un idioma específico, claro. Gracias. Can you speak Portuguese? ¿Puedes hablar portugués? Pues, también puede funcionar como grupo de personas. Tenéis ahí una frase: the owner is a Swiss. A lot of Germans come to Spain in summer. El propietario es suizo, is a Swiss. Entonces se refiere pues a una persona en particular. O también la siguiente frase, un grupo de personas, que son los alemanes. Son muchos alemanes, a lot of Germans come to Spain in summer. También puede referirse un gentilicio a una nación. Podemos referirnos a todo el país y decir the Italians are very artistic, o decir Italians sin el artículo are very artistic. Vale, los que acaban en S
como por ejemplo Japanese, Chinese, no se pone nunca en plural. O sea que, por ejemplo, si nos refiriéramos a todos los chinos, no diríamos the Chinese, acabado en S, ¿vale? Sino simplemente the Chinese come to Spain in summer. En el caso de que nos estuviéramos refiriendo pues a un grupo de personas chinas o a la nación en particular, ¿vale? Diríamos Chinese, pero no pondríamos la S al final. En el cuadrado S también tenéis que a veces cuando la nacionalidad acaba en SH o en CH se forma el sustantivo añadiendo el sufijo man o woman. Por eso tenéis ahí unos ejemplos en el libro que os dice the Englishmen, que es lo mismo que decir the English, ¿vale? Los ingleses. Y también puede ser las mujeres inglesas, que sería the English women. Lo mismo con las francesas, the French women equivaldría a the French women, se puede abreviar en una sola palabra que sea French women. Y luego con los españoles lo mismo. Bueno, lo mismo tampoco es. Porque no, aquí en este caso, en el caso de los españoles, no ponemos men al final, ni women, sino que es otra palabra nueva que es Spaniards, que es lo mismo que decir de Spanish. Vale, el genitivo sajón. El genitivo sajón indica pertenencia o posesión. Entonces tenéis ahí un ejemplo, my mother's cat, el gato de mi madre. Si quisiéramos decir el coche de mi madre, my mother's car. Siempre la posesión aparece detrás del apóstrofe y la S, ¿vale? Y la persona que posee viene antes del apóstrofe y de la S, ¿vale? Si el sustantivo al que acompaña está en plural, se pone únicamente el apóstrofe. Sería el caso de my parents' friend, el amigo de mis padres. ¿Vale? Cuando el poseedor inicia la oración, no ponemos artículo. Por ejemplo, Mary's new teacher is very nice. No decimos the Mary's new teacher is very nice, ¿vale? Aunque en español se traduzca como el nuevo profesor de María, pero en inglés no ponemos ese el, ¿vale? Simplemente decimos Mary's new teacher. También el genitivo sajón puede utilizarse como pronombre, entonces no ponemos detrás la posesión, el objeto que se posee. Por ejemplo, en la frase whose cat is this? ¿De quién es este gato? Pues simplemente responderíamos my mother's. Es de mi madre, my mother's, pero no, ya no ponemos my mother's cat. ¿Vale? Por eso decimos que hace de pronombre. Las tres formas de genitivo sajón. Bueno, en algunos libros no lo vais a ver así porque generalmente genitivo sajón se refiere únicamente a lo que es la S, al apóstrofe S o únicamente al apóstrofe, pero bueno, en el libro os lo presenta así. Entonces, las tres formas de genitivo sajón son la que hemos visto ahora, que es sustantivo, más apóstrofe con S, más sustantivo, ¿vale? El primer sustantivo es la persona que posee, y el segundo sustantivo es el objeto poseído. Entonces, ahí tenéis una frase de prisoner's complaint, ¿vale? La queja del prisionero, o the train's arrival. Estos ejemplos los he cogido de vuestro libro. The train's arrival es la llegada del tren, ¿vale? Arrival es un sustantivo, train es un sustantivo, complaint es un sustantivo y prisoner, es un sustantivo. El segundo caso es poner un artículo indeterminado a an o determinado, que sería de, más el sustantivo, ¿vale? Ya no hay ni apóstrofe, ni S, ni nada. Entonces, tenéis ahí varios ejemplos. A television program, un programa de televisión, ese de que ponemos en español, pues en inglés no existe, ¿vale? Simplemente atribuimos que el programa, el segundo sustantivo o nombre, pues se refiere, es propiedad de, bueno, es propiedad. Se refiere a un programa de la tele. Ese de la, pues no se pone, y en la tele, un programa de la tele se pondría en inglés delante, ¿vale? A television program, lo mismo con el bus del aeropuerto, que quedaría the airport bus, en vez de decir el autobús del aeropuerto, pues the airport bus, ¿vale? Entonces tenéis por todo ahí, television y airport actúan como adjetivos de program y de bus, ¿vale? Y por eso se colocan delante. La siguiente posibilidad, la tercera y última, es utilizar of, ¿vale?
En el caso de la frase the train's arrival, es también posible decir the arrival of the train, ¿vale? La llegada del tren. Sería exactamente igual que the train's arrival. Entonces, cuando el primer sustantivo se refiere a una persona o animal concreto, no se puede hacer esta equivalencia, ¿vale? No se puede hacer como cuando se refiere a personas o animales. Así, por ejemplo, en la frase the milk of the cats, pues esa frase sería incorrecta, ¿vale? No se puede hacer, es decir, no es lo mismo que the cat's milk, ¿vale? Empezamos el tema 2, el adverbio. El orden de los adverbios en la oración. Se pueden poner al comienzo de la frase, en medio de la frase o también al final, ¿vale? Un ejemplo de comienzo de la frase sería Fortunately, we won. Afortunadamente, ganamos. En el medio de la frase tenéis ahí varios ejemplos, ¿vale? Tenéis un ejemplo de cada una de las posibilidades. La primera posibilidad es que se sitúe después del sujeto. Sería el caso de I usually go to my sister's flat. Yo normalmente voy, o con frecuencia, regularmente voy con frecuencia al piso de mi hermana. Ponemos usually después del sujeto que es I. La siguiente posibilidad es que se ponga después del verbo to be, ¿vale? It is certainly very exciting. Estamos poniendo certainly después del verbo to be, que es is, ¿vale? It is certainly very exciting. La siguiente posibilidad es que se coloque después del verbo auxiliar, ¿vale? Sería el caso de I don't really like fruit. No me gusta, realmente no me gusta la fruta, ¿vale? Lo tendríamos que colocar después del auxiliar don't. O sería el caso de it has probably been stolen. Probablemente ha sido robado. Habría que colocarlo detrás de has. It has actúa de auxiliar y habría que colocarlo ahí. ¿Vale? Y la última opción sería colocarlo después del verbo modal. She could never do that. El modal es could, podría, entonces ella nunca podría hacer eso. Entonces, lo más normal, colocarlo después del sujeto. Pero si aparece el verbo to be, se coloca después del verbo to be. Si aparece un auxiliar, se coloca después del auxiliar. Y si aparece un verbo modal, se coloca después del modal. ¿Vale? O sea, tenemos que analizar la frase y ver si aparece un verbo to be, un verbo auxiliar o un modal. Y si no, pues se coloca siempre detrás del sujeto. Vale, en el caso de que se coloque al final de la frase, pues puede ser que la frase tenga sujeto, verbo, complemento directo y adverbio, o que tenga simplemente sujeto, verbo y el adverbio que queramos poner, ¿vale? En el caso de que tenga sujeto, verbo, complemento directo y el adverbio que queremos poner, pues que una frase sería he opens the door slowly. Tenemos el sujeto, he, el verbo opens, the door, que es el complemento directo, y el adverbio, que es el que queremos poner, los colocamos al final de todo. ¿Vale? También podríamos en esa frase eliminar the door y quedaría he opens slowly, abrió despacio, ¿vale? Es perfectamente válido igual. Puede ser que la frase no tenga complemento directo. Cuando hay adverbios de modo, adverbios de lugar y adverbios de tiempo, se suele seguir el orden de primero ponemos los adverbios de modo, después los adverbios de lugar y después los de tiempo, ¿vale? Entonces, en la frase the played well there yesterday, primero ponemos well, porque es un adverbio de modo, bien, que significa bien, después adverbio de lugar, que sería there, allí, y después ponemos el adverbio de tiempo, que sería yesterday. They played well there yesterday. Vale, después, locuciones adverbiales cortas van delante de las más largas. O sea, por ejemplo, si tenéis Ben danced a lot with that girl, pues primero tendríamos que poner a lot, ¿vale? Bailó mucho, a lot, que sería adverbio de frecuencia. Danced a lot, adverbio de frecuencia, ¿vale? Y with that girl, locución adverbial. El siguiente caso, los adverbios de frecuencia se colocan después de los del lugar. Tenéis ahí un ejemplo, I go there often. There es de lugar y often es de frecuencia, ¿vale? O sea, digamos que los adverbios de frecuencia se colocarían en el mismo lugar que los adverbios de tiempo, ¿vale? Siempre adverbios de modo, de lugar, de tiempo, o adverbios de modo, de lugar y de frecuencia. Y algunos suelen ir con coma.
Por ejemplo, I'll see you later, perhaps, quizás, ¿vale? No es muy normal, de todas maneras, que los adverbios se coloquen al final de la frase, sobre todo los que acaban en LI. Se suelen colocar después del sujeto o al comienzo de la frase. Pero bueno, algunos adverbios sí que admiten esta posibilidad. Yesterday, por ejemplo, es muy frecuente, y perhaps, en este caso, siempre se puede poner si antes colocamos una coma. Vale, entonces ya para finalizar os dejo unos ejercicios muy sencillos, que el primero es de traducir. Soy casi tan mayor como él. La calle es demasiado estrecha. Los suecos no hablan español normalmente. Es la novia de mi primo. Es una pelota de tenis. Y luego el siguiente ejercicio es que escribáis 3 frases con un adverbio en las 3 posiciones que hemos visto, in all positions, al comienzo de la frase, en medio y al final. Y bueno, pues muchas gracias y espero que estudiéis mucho esta semana y nos vemos la semana que viene.